La lluvia caía sobre Madrid con una elegancia sombría, como si incluso el cielo hubiera decidido asistir al espectáculo del divorcio más comentado de la alta sociedad. Los flashes iluminaban la entrada del Palacio de Justicia mientras periodistas, abogados y curiosos esperaban la salida de la pareja que durante años había dominado las portadas, Adrián Velasco y Valeria Montenegro. Él era arrogancia convertida en hombre. Dueño de una cadena hotelera internacional, famoso por sus fiestas extravagantes y por humillar públicamente a cualquiera que considerara inferior. Ella, en cambio, había sido durante años el símbolo perfecto de elegancia silenciosa. Una mujer refinada, inteligente y misteriosamente reservada. Nadie entendía cómo había soportado 10 años de matrimonio con un hombre como Adrián. Pero aquella tarde, todo había terminado. Las puertas del tribunal se abrieron y Adrián salió primero, acomodándose los gemelos de oro mientras sonreía para las cámaras con una seguridad insultante. ¿Algún comentario sobre el divorcio, señor Velasco? Él soltó una carcajada breve. Sí. Finalmente recuperé mi libertad y mi fortuna. Las risas de algunos reporteros aduladores se mezclaron con el sonido de los truenos. Adrián disfrutaba cada segundo. Vivía para la humillación elegante, para el golpe disfrazado de sofisticación. Entonces apareció Valeria. Vestida completamente de negro, descendió las escaleras del tribunal con una serenidad imposible. No lloraba. No parecía destruida. Ni siquiera miró a Adrián. Aquello lo irritó. Vamos, Valeria, dijo él en voz alta para que todos escucharan. No pongas esa cara. Sabías perfectamente que sin mí jamás habrías conocido esta vida. Los fotógrafos giraron inmediatamente hacia ella esperando lágrimas, furia o vergüenza. Pero Valeria simplemente levantó la mirada. Y sonrió. No fue una sonrisa amarga. Fue peor. Fue la sonrisa de alguien que conocía un secreto. Adrián frunció el ceño. ¿Te parece divertido? Ella observó el cielo gris durante un instante antes de responder. No. Solo estoy pensando en cuánto cambian las cosas en un minuto. Él soltó otra carcajada. Lo único que cambió es que ahora tendrás que acostumbrarte a vivir sin lujos. Uno de los periodistas preguntó. ¿Es cierto que el acuerdo prenupcial la dejó prácticamente sin nada? Adrián respondió antes que ella. Digamos que mi exesposa tendrá que aprender cómo vive la gente normal. Varias cámaras captaron la expresión tranquila de Valeria. No había rabia en sus ojos. Solo paciencia. Y eso comenzó a incomodar a Adrián más de lo que quería admitir. Porque durante años había aprendido a reconocer cuando alguien estaba derrotado. Y Valeria no lo parecía. El sonido profundo de un motor interrumpió el murmullo de la multitud. Un automóvil negro apareció lentamente frente al tribunal. Un Rolls-Royce Phantom edición limitada. Tan impecable y lujoso que incluso los periodistas dejaron de hablar. El conductor descendió primero. Luego rodeó el vehículo y abrió la puerta trasera. Todos esperaban a algún político, una celebridad o un magnate extranjero. Pero el hombre que salió hizo que el rostro de Adrián perdiera color inmediatamente. Alonso Montenegro. Uno de los empresarios más poderosos de Europa. Dueño de fondos de inversión, empresas tecnológicas, aerolíneas privadas y propiedades en medio mundo. La revista Forbes llevaba años intentando calcular su fortuna real sin éxito. Y también el padre de Valeria. Los flashes explotaron como relámpagos. ¡Dios mío! Es Alonso Montenegro. El multimillonario. Adrián parpadeó confundido. No, eso no puede ser. Porque durante 10 años Valeria jamás había hablado de su familia. Nunca presumió dinero. Nunca mencionó influencias. Siempre había actuado como una mujer común. Alonso caminó directamente hacia su hija. No miró a la prensa. No miró a Adrián. Solo extendió la mano hacia Valeria con una elegancia fría. Perdón por la demora, hija. Ella tomó su mano. Llegaste justo a tiempo. El silencio era tan absoluto que incluso la lluvia parecía haber dejado de caer. Adrián intentó reaccionar. Valeria, ¿qué significa esto? Ella lo observó por primera vez desde que salió del tribunal.
Y en esa mirada había algo devastador. Compasión. Significa que nunca te molestaste en conocer realmente a la mujer con la que te casaste. Alonso finalmente giró hacia Adrián. Sus ojos eran tranquilos, pero peligrosos. Durante años observé cómo tratabas a mi hija, dijo con voz baja. Ella insistió en que no interviniera. Adrián tragó saliva. Los periodistas casi no respiraban. Señor Montenegro, yo no sabía. Exactamente, lo interrumpió Alonso. Nunca supiste nada. El magnate sacó lentamente unos guantes de cuero y continuó. ¿No sabías que Valeria rechazó una herencia multimillonaria para construir una vida contigo desde cero? ¿No sabías que las inversiones que salvaron tu empresa hace 5 años provinieron indirectamente de mis compañías? Y definitivamente no sabías que el hotel insignia del Grupo Velasco está construido sobre terrenos que pertenecen a mi corporación. El rostro de Adrián se volvió completamente blanco. Eso es imposible. Alonso sonrió apenas. Tus abogados recibirán noticias mañana. La multitud estalló en murmullos. Los periodistas comenzaron a bombardear preguntas desesperadas. ¿Está diciendo que podría quitarle el Hotel Velasco Crown? ¿La empresa Velasco depende de Inversiones Montenegro? ¿El divorcio afectará su imperio financiero? Adrián miró a Valeria como si estuviera viendo a una desconocida. Y quizá lo estaba. Porque la mujer a la que había humillado durante años jamás había necesitado su dinero. Jamás había dependido de él. Había permanecido a su lado por amor. Y él había destruido eso con crueldad, arrogancia y traiciones. Valeria se acercó un paso. Lo suficiente para que solo él escuchara sus siguientes palabras. ¿Recuerdas cuando dijiste que sin ti yo no era nadie? Adrián no respondió. No pudo. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Lo verdaderamente triste es que tú todavía no entiendes quién eres sin el dinero que otros pusieron bajo tus pies. Después retrocedió elegantemente y entró en el Rolls Royce. Alonso se quedó unos segundos más frente a Adrián. El multimillonario lo observó como un hombre observa un edificio condenado antes de una demolición. Hay hombres que pierden fortunas, dijo lentamente. Y hay hombres que pierden algo mucho más raro. Adrián apenas logró hablar. ¿Qué cosa? Alonso abrió la puerta del automóvil y respondió sin emoción. Una mujer que los amaba de verdad. El vehículo arrancó. El vaso de whisky tembló ligeramente en la mano de Adrián. No por miedo. Él jamás habría admitido miedo. Pero sí por algo peor, incertidumbre. Durante años había construido su imperio creyéndose intocable. Había comprado jueces, manipulado competidores y convertido la arrogancia en una marca personal. Los medios lo llamaban el rey del lujo europeo. Los empresarios reían sus bromas incluso cuando eran crueles. Las mujeres lo admiraban. Los hombres querían ser él. Y ahora, en menos de 48 horas, todo parecía inclinarse peligrosamente hacia el abismo. Su teléfono vibró otra vez. Reunión cancelada. Otro mensaje. Los japoneses suspendieron la negociación. Y otro. Las acciones continúan cayendo. Adrián apretó la mandíbula. Encuéntrenme algo, dijo mirando a sus abogados. Demandas, vacíos legales, cualquier cosa que detenga esto. Uno de ellos dudó antes de responder. Señor, el problema no es legal. Entonces, ¿qué demonios es? El hombre respiró hondo. Es reputación. Nadie quiere enfrentarse a Alonso Montenegro. El silencio se volvió insoportable. Adrián giró lentamente hacia las ventanas gigantes de su penthouse. Desde allí podía verse Madrid brillando bajo la noche, elegante y distante. Aquella ciudad había sido su reino. Ahora parecía observarlo como una bestia esperando verlo caer. Por primera vez en muchos años, recordó la noche en que conoció a Valeria. No llevaba maquillaje exagerado ni joyas caras. Estaba en una pequeña galería de arte en Sevilla, usando un vestido blanco sencillo mientras observaba un cuadro antiguo como si el resto del mundo no existiera. Él se había acercado únicamente porque todos los demás hombres la miraban. Pero cuando comenzó a hablar con ella, descubrió algo que jamás había encontrado en las mujeres que lo rodeaban: calma.
Valeria nunca intentó impresionarlo. Nunca le preguntó cuánto dinero tenía. Nunca pareció interesada en sus hoteles, autos o fama. Y precisamente por eso se obsesionó con ella. Lo que Adrián nunca entendió fue que una mujer acostumbrada al verdadero poder jamás se deslumbra con el lujo barato. El sonido de otro teléfono interrumpió sus pensamientos. Esta vez era Ernesto Salvatierra, uno de sus socios más antiguos. Adrián contestó inmediatamente. «Dime que tienes buenas noticias». Pero la voz del hombre sonó tensa. «Necesitamos hablar». «Habla ahora». «No por teléfono». 30 minutos después, Ernesto llegó al penthouse acompañado de 2 asistentes legales. El ambiente era tan frío que incluso los escoltas parecían incómodos. Adrián lo observó servir un trago antes de sentarse. «¿Qué pasa?» Ernesto evitó mirarlo directamente. «Los bancos están nerviosos». «Que se tranquilicen». «No pueden». «¿Por qué?» El hombre finalmente levantó la vista. «Porque Montenegro está comprando silenciosamente parte de tu deuda». El corazón de Adrián dio un golpe brutal. ¿Qué? 3 fondos europeos vendieron esta mañana, y las compañías vinculadas a él ya controlan casi el 30% de tus obligaciones financieras. Adrián soltó una risa seca. Está intentando asustarme. No, Adrián, está preparándose para destruirte legalmente. La habitación quedó en silencio. Ernesto tomó un sorbo lento antes de continuar. Y eso no es lo peor. Habla de una vez. Hay rumores de una auditoría internacional. Adrián lo miró fijamente. ¿Quién inició eso? Ernesto no respondió enseguida. No hacía falta. Los ojos de Adrián comenzaron a endurecerse lentamente. Valeria. Ernesto bajó la mirada. Parece que tu exesposa conocía muchos movimientos internos de la empresa. La ira explotó dentro de él. Ella jamás se ocupó de negocios. Pero incluso mientras lo decía, ciertos recuerdos comenzaron a aparecer como cuchillos. Valeria observando reuniones en silencio. Valeria haciendo preguntas aparentemente inocentes. Valeria revisando balances cuando él dejaba documentos abiertos en casa. Dios. Ella siempre había estado mirando. Aprendiendo. Comprendiendo. Y él nunca le prestó atención porque estaba convencido de que era demasiado inteligente para ser vulnerable. ¡Qué error tan monstruoso! Adrián se acercó al minibar intentando mantener el control, pero sus manos ya no eran completamente firmes. ¿Qué quiere ella? Ernesto respondió con honestidad brutal. No creo que quiera dinero. ¿Entonces qué? Creo que quiere que sientas exactamente lo que ella sintió durante años. Aquellas palabras golpearon más fuerte de lo esperado. Porque Adrián sabía algo que nadie más entendía. Valeria nunca gritaba. Nunca hacía escándalos. Cuando sufría, se volvía silenciosa. Y el silencio de una persona inteligente puede ser más peligroso que cualquier amenaza. Esa misma noche, a varios kilómetros de allí, Valeria estaba sentada en la terraza privada de una mansión iluminada suavemente por velas y jardines franceses. La residencia Montenegro parecía un palacio escondido lejos del ruido de Madrid. Alonso observaba a su hija desde el otro extremo de la mesa mientras un violinista tocaba suavemente cerca de la fuente principal. «No pareces feliz», comentó él. Valeria sostuvo su copa de vino sin beber. ¿Debería estarlo? Adrián está pagando por lo que hizo. Ella permaneció callada unos segundos. Eso no cambia los años perdidos. Alonso asintió lentamente. Había algo profundamente doloroso en la mirada de su hija. No era odio. Ni siquiera deseo de venganza. Era decepción. La peor clase. Todavía lo amas, dijo finalmente. Valeria soltó una sonrisa triste. Ya no amo al hombre que es ahora. Pero sí al hombre que creíste que era. Ella no respondió. Porque esa era la verdad. El Adrián del que se enamoró había desaparecido hacía mucho tiempo. Tal vez nunca existió realmente. Alonso dejó la copa sobre la mesa. Hay algo que debes saber. Valeria levantó la mirada. ¿Qué sucede?
El multimillonario dudó por primera vez en toda la noche. Eso la alarmó inmediatamente. Padre. Esta mañana recibí información de Londres. Ella frunció el ceño. ¿Sobre Adrián? Alonso asintió lentamente. Parece que sus problemas financieros comenzaron mucho antes del divorcio. Valeria permaneció inmóvil. No entiendo. El magnate la observó fijamente. Alguien llevaba meses robando dinero del grupo Velasco, y no fue Adrián. El aire pareció congelarse alrededor de ella. ¿Qué estás diciendo? Alonso sacó una carpeta oscura de cuero y la deslizó lentamente sobre la mesa. Estoy diciendo que alguien muy cercano a tu exmarido está preparando algo mucho más grande, y creo que Adrián todavía no tiene idea de quién está detrás de todo esto. Valeria observó la carpeta durante varios segundos sin tocarla. El sonido lejano de la fuente y el violín parecía desaparecer lentamente mientras una sensación extraña comenzaba a instalarse en su pecho. ¿Quién? Preguntó finalmente. Alonso apoyó ambas manos sobre el bastón de madera oscura que rara vez utilizaba. Eso es lo inquietante. Todavía no lo sabemos con certeza. Ella abrió la carpeta con cuidado. Había transferencias bancarias, nombres de empresas fantasma, registros de cuentas en Luxemburgo y Singapur, firmas digitales alteradas y documentos internos del grupo Velasco. Millones. No. Decenas de millones habían desaparecido durante los últimos 2 años. Valeria frunció el ceño. Esto no tiene sentido. Adrián revisaba personalmente cada gran movimiento financiero. Precisamente por eso alguien necesitó acceso íntimo a la compañía. Ella levantó la mirada lentamente. ¿Crees que uno de sus socios lo traicionó? Alonso no respondió de inmediato. Creo que Adrián hizo demasiados enemigos mientras estaba ocupado creyéndose invencible. La lluvia volvió a caer suavemente sobre Madrid. Valeria continuó leyendo los documentos hasta que un nombre la hizo detenerse abruptamente. Lucía Ferrer. Sus dedos se tensaron. No. Alonso la observó con atención. ¿La conoces bien? Valeria soltó una risa amarga. Era la directora financiera y la amante de Adrián. El silencio cayó entre ambos. Ahora todo comenzaba a encajar de una forma aterradora. Lucía llevaba años al lado de Adrián. Inteligente, elegante y peligrosamente ambiciosa. Una mujer capaz de memorizar balances enteros y detectar debilidades humanas con la precisión de un cirujano. Valeria recordaba perfectamente la forma en que Lucía observaba a Adrián durante las cenas corporativas. No era amor. Era cálculo. ¿Dónde está ella ahora? Preguntó Valeria. Desapareció esta mañana. El corazón de Valeria se aceleró. ¿Qué? Su apartamento está vacío. Sus teléfonos apagados. Y varias cuentas internacionales vinculadas a empresas ficticias fueron vaciadas hace menos de 12 horas. Valeria cerró lentamente la carpeta. Dios mío. Por primera vez desde el divorcio, sintió algo parecido a preocupación por Adrián. Porque conocía su mayor debilidad. La soberbia. Adrián jamás sospechaba de quienes alimentaban su ego. Y Lucía había hecho exactamente eso durante años. Alonso tomó aire profundamente. No creo que esto termine solo con dinero. Ella levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien está intentando destruir completamente el grupo Velasco antes de que Adrián pueda reaccionar, y cuando hombres desesperados comienzan a perder miles de millones, las cosas se vuelven peligrosas. Valeria guardó silencio. Entonces recordó algo. 3 meses atrás, había entrado accidentalmente al despacho privado de Adrián buscando unos documentos de viaje. Él no estaba allí, pero Lucía sí. Hablaba por teléfono en voz baja. En cuanto vio a Valeria, colgó inmediatamente. Y antes de irse, dijo una frase que en ese momento pareció insignificante. Algunas coronas caen más rápido de lo que imaginamos. Valeria sintió un escalofrío. Mientras tanto, en el Penthouse Velasco, Adrián estaba solo. Completamente solo. Las luces de la ciudad iluminaban parcialmente la sala mientras una botella casi vacía descansaba junto al sofá. Nunca había soportado el silencio. Por eso llenaba su vida de fiestas,
reuniones, modelos, socios y ruido constante. Pero esa noche no había nadie. Ni amigos. Ni aliados. Ni aduladores. Solo titulares destruyendo su nombre minuto a minuto. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje anónimo. Revisa la cuenta Helios. Adrián frunció el ceño. Abrió inmediatamente su laptop y accedió al sistema interno del Grupo Velasco. Cuenta Helios. Una de las cuentas privadas utilizadas para inversiones estratégicas internacionales. Lo que vio hizo que la sangre abandonara su rostro. ¿Vacía? 80 millones de euros habían desaparecido. No. Comenzó a revisar frenéticamente otras cuentas. Otra vacía. Otra parcialmente transferida. Otra completamente drenada. El aire empezó a faltarle. Tomó el teléfono y marcó inmediatamente a Lucía. Apagado. Volvió a llamar. Nada. Entonces algo mucho peor ocurrió. Recordó la última conversación que tuvo con ella. 2 noches antes del divorcio. Lucía había entrado a su oficina usando aquel vestido rojo oscuro que siempre utilizaba cuando quería manipularlo. «Estás demasiado distraído con Valeria», le dijo mientras servía whisky. Un rey nunca debe perder el control emocional. Él había sonreído con arrogancia. «Yo siempre tengo el control». Lucía lo observó de una manera extraña antes de responder. Eso creen todos los hombres antes de caer. En ese momento Adrián pensó que era simple coqueteo intelectual. Ahora entendía otra cosa. Advertencia. Se levantó violentamente del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro. Por primera vez en años, el miedo se convirtió en algo físico. Porque si Lucía estaba detrás de aquello, entonces conocía cada secreto sucio de la empresa. Cada transferencia ilegal. Cada soborno. Cada cuenta oculta. ¿Y si decidía vender esa información? El imperio Velasco no solo quebraría. Sería pulverizado. El ascensor privado sonó de repente. Adrián giró inmediatamente. Nadie debía subir sin autorización. 2 escoltas aparecieron primero. Después Ernesto Salvatierra. Pero esta vez su rostro parecía devastado. ¿Qué pasó ahora?, preguntó Adrián con furia contenida. Ernesto cerró lentamente la puerta detrás de él. Interpol está involucrada. El mundo pareció detenerse un instante. ¿Qué dijiste? Las transferencias internacionales activaron alertas automáticas, y hay investigaciones abiertas en Suiza y Londres. Adrián sintió un golpe seco en el pecho. Necesito encontrar a Lucía. Ernesto dudó antes de hablar. Hay algo más. Habla. El hombre tragó saliva. Uno de nuestros contactos vio una reserva privada hecha hace 4 horas. Adrián se acercó lentamente. ¿Dónde? Mónaco. ¿Lucía está en Mónaco? Ernesto negó con la cabeza. No estaba sola. El silencio se volvió insoportable. ¿Con quién estaba? Ernesto lo miró fijamente antes de responder. Con tu hermano. Adrián retrocedió lentamente como si alguien acabara de golpearlo en el estómago. No. La palabra salió apenas como un susurro. Ernesto mantuvo la mirada firme, aunque podía percibir perfectamente cómo el mundo de Adrián comenzaba a fracturarse frente a sus ojos. La reserva del jet fue confirmada con documentos oficiales, dijo con cautela. Tu hermano estaba con ella. Adrián soltó una risa seca e incrédula. Esteban no sería capaz. Pero incluso mientras lo decía, ciertos recuerdos comenzaron a regresar con brutal claridad. Esteban observando silenciosamente las reuniones familiares. Esteban soportando años enteros de humillaciones disfrazadas de bromas. Esteban escuchando cómo Adrián lo llamaba débil delante de socios e inversionistas. Durante años, Adrián había considerado a su hermano menor una sombra insignificante. El hijo menos brillante. Menos ambicioso. Menos agresivo. Menos hombre. Y quizá ese había sido su error más grande. ¿Desde cuándo?, preguntó Adrián. Ernesto negó lentamente. No lo sabemos.
Pero parece algo planeado desde hace mucho tiempo. Adrián caminó hacia el ventanal enorme del penthouse mientras intentaba controlar la respiración. Las luces de Madrid se reflejaban en el cristal como un océano distante. ¿Dónde está exactamente el avión? Aterrizó en Mónaco hace 2 horas. Prepara mi jet. Ernesto abrió los ojos. ¿Qué? Voy a encontrarlo. Adrián, escúchame, esto ya no es una pelea familiar. Hay investigaciones internacionales, bancos entrando en pánico y millones desapareciendo. Él giró lentamente. Y la expresión de su rostro hizo que Ernesto callara. Había algo peligroso en sus ojos ahora. No arrogancia. No orgullo. Algo más oscuro. Ese bastardo me robó. Ernesto respiró hondo. Quizás solo tomó lo que creyó que le pertenecía. El comentario cayó como gasolina sobre fuego. Adrián avanzó un paso. ¿Estás de su lado? Estoy del lado de sobrevivir. El silencio volvió a llenar el penthouse. Entonces Adrián tomó su abrigo. Mueve contactos en Francia y Mónaco. Quiero saber cada hotel, cada puerto y cada cuenta vinculada a Esteban. ¿Y si Montenegro ya sabe todo esto? Adrián se detuvo. Porque esa posibilidad era aterradora. Si Alonso Montenegro descubría que el grupo Velasco había sido saqueado desde dentro, utilizaría el caos para quedarse con todo. Y entonces Adrián perdería mucho más que dinero. Perdería su apellido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Valeria seguía despierta. No podía dejar de pensar en Esteban. A diferencia de Adrián, él siempre había sido amable con ella. Reservado. Inteligente. Extrañamente melancólico. Era el único miembro de la familia Velasco que jamás intentó impresionarla. Y también el único que parecía realmente ver la oscuridad de Adrián. Recordó una conversación años atrás durante una gala benéfica en Barcelona. Ella estaba sola en la terraza mirando el mar cuando Esteban apareció con 2 copas de vino. ¿Eres feliz?, le preguntó inesperadamente. Valeria sonrió confundida. ¿Por qué preguntas eso? Esteban observó las luces lejanas del puerto antes de responder. Porque la gente que vive rodeada de lujo suele aprender a fingir muy bien. En ese momento ella no entendió completamente sus palabras. Ahora sí. Un asistente apareció discretamente junto a la mesa. Señorita Montenegro, su padre la espera en el despacho. Valeria asintió y caminó por los largos pasillos de la mansión. El despacho de Alonso parecía más una sala de guerra que una oficina privada. Pantallas encendidas, documentos financieros y varios asesores hablando en voz baja. Alonso levantó la mirada inmediatamente. Siéntate. Ella percibió tensión en el ambiente. ¿Qué ocurrió? Uno de los asesores respondió. Adrián Velasco acaba de activar movimientos internacionales. Parece que viaja esta noche. Valeria frunció el ceño. ¿Hacia dónde? Alonso apoyó lentamente las manos sobre el escritorio. Mónaco. Ella sintió un escalofrío inmediato. Entonces ya lo sabe. Alonso asintió. Y eso complica todo. ¿Por qué? El magnate intercambió miradas con sus asesores antes de responder. Porque Esteban Velasco no huyó solo con dinero. Valeria permaneció inmóvil. ¿Qué más tomó? Uno de los hombres deslizó una fotografía sobre el escritorio. Cuando Valeria la vio, el aire pareció desaparecer de sus pulmones. Era una memoria digital cifrada. ¿Pequeña? ¿Negra? Aparentemente insignificante. Pero ella la reconoció inmediatamente. La caja negra de respaldo del grupo Velasco. Allí se almacenaban copias privadas de contratos, cuentas secretas, grabaciones y operaciones ocultas de los últimos 10 años. Todo. Sobornos. Fraudes. Políticos comprados. Empresarios destruidos. Jueces manipulados. La expresión de Alonso se endureció. Si esa información sale a la luz, caerán personas muy poderosas en toda Europa. Valeria apenas logró hablar. Dios mío. Ahora entiendes el problema, continuó Alonso.
Esto ya no es solo un divorcio ni una guerra empresarial. Es una bomba. Ella miró nuevamente la fotografía. ¿Crees que Esteban quiere vender la información? No lo sé. ¿Y Lucía? Alonso respondió con frialdad absoluta. Lucía Ferrer no roba dinero por desesperación. Lo hace por ambición. Y la ambición descontrolada suele terminar mal. Valeria comenzó a caminar lentamente por el despacho. Miles de pensamientos chocaban en su mente. Adrián persiguiendo a su hermano. Interpol involucrada. Fortunas desaparecidas. Información capaz de destruir gobiernos y corporaciones. Todo estaba saliéndose de control. Entonces recordó algo más. Una noche, hace aproximadamente un año, despertó tarde y encontró a Adrián discutiendo violentamente por teléfono en su despacho privado. Nunca olvidó la frase que escuchó antes de que él colgara. Si algún día me traicionas, te entierro. En ese momento pensó que hablaba de negocios. Ahora ya no estaba segura. Padre, dijo lentamente, ¿crees que Adrián sería capaz de hacer algo desesperado? Alonso la observó durante unos segundos. Después respondió con una calma que resultó más inquietante que cualquier grito. Los hombres que construyen imperios basados en ego y miedo rara vez aceptan perder con dignidad. El teléfono sobre el escritorio sonó de repente. Uno de los asesores contestó inmediatamente. Su expresión cambió al instante. ¿Qué sucede?, preguntó Alonso. El hombre tragó saliva antes de responder. Acaban de reportar un incidente en el aeropuerto privado de Barajas. Valeria sintió el corazón acelerarse. ¿Qué clase de incidente? El asesor levantó lentamente la mirada. Parece que alguien intentó sabotear el jet de. El despacho entero quedó en silencio. Valeria sintió como el frío le recorría lentamente la espalda. ¿Un cuerpo?, preguntó apenas. El asesor asintió con gravedad. Uno de los mecánicos del hangar privado. Alonso entrecerró los ojos. ¿Accidente? La policía no lo cree. El ambiente cambió de inmediato. Ya no era una guerra financiera. Ya no era una traición empresarial. Ahora había sangre. Valeria observó a su padre. ¿Adrián ya despegó? El asesor respondió antes que Alonso. Sí. Su avión salió hace 17 minutos rumbo a Niza. Alonso maldijo en voz baja por primera vez en toda la noche. Eso alarmó todavía más a Valeria. Porque Alonso Montenegro no era un hombre que perdiera la compostura fácilmente. ¿Qué pasa?, preguntó ella. El magnate caminó lentamente hacia el ventanal del despacho. Si alguien intentó sabotear el avión antes de despegar, significa que esta situación ya salió del control de Esteban y Lucía. ¿Crees que quieren matar a Adrián? Alonso permaneció unos segundos observando la lluvia antes de responder. Creo que hay demasiada gente con motivos para verlo muerto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Y lo peor era que probablemente eran ciertas. Durante años, Adrián Velasco había destruido vidas enteras para ganar dinero. Había arruinado empresarios, comprado políticos corruptos, manipulado contratos y aplastado competidores sin remordimiento. Un hombre así acumula riqueza. Pero también enemigos. Muchos enemigos. Valeria cerró los ojos un instante. Por más que intentara odiarlo, una parte de ella todavía recordaba al hombre que la abrazaba en las madrugadas cuando vivían en aquel pequeño apartamento de Sevilla, antes del lujo, antes de la ambición descontrolada, antes de que el poder lo transformara en alguien irreconocible. Y eso era lo más cruel. Porque el monstruo que Adrián se había convertido alguna vez fue un hombre capaz de amar. O al menos ella quería creerlo. Mientras tanto, a miles de metros sobre el suelo, el jet privado de Adrián atravesaba la noche europea como una bala plateada. Dentro de la cabina, el ambiente era sofocante. Dos escoltas permanecían en silencio mientras Adrián revisaba documentos frenéticamente desde una tablet. Transferencias. Empresas fantasma. Nombres ocultos. Cada página confirmaba lo impensable. Esteban llevaba años preparándose. Y él jamás lo vio venir. Uno de los escoltas se acercó discretamente.
Señor, recibimos información nueva desde Madrid. Adrián levantó la mirada. El mecánico encontrado en el hangar trabajaba para nosotros desde hace 11 años. ¿Y? El hombre dudó. Murió por una herida de bala. El rostro de Adrián se endureció lentamente. ¿Quién lo hizo? Aún no lo saben. El silencio dentro del jet se volvió más pesado. Adrián miró por la ventana oscura. Reflejado en el cristal, su propio rostro parecía el de un extraño. Cansado. Envejecido. Acorralado. Y por primera vez en muchísimo tiempo, comenzó a preguntarse algo que jamás se había permitido considerar. ¿En qué momento perdió el control de su propia vida? El sonido de hielo chocando contra vidrio rompió sus pensamientos. Sirvió whisky lentamente y recordó otra escena. 5 años atrás. Esteban había entrado a su oficina después de una reunión familiar particularmente humillante. Adrián, borracho de arrogancia, había soltado frente a todos. Mi hermano nació para obedecer, no para liderar. La familia rió incómodamente. Excepto Esteban. Él simplemente permaneció callado. Después, en privado, dijo algo que Adrián nunca olvidó completamente. Algún día descubrirás lo peligroso que puede ser ignorar a las personas silenciosas. En aquel momento le pareció una frase ridícula. Ahora sonaba como una profecía. El piloto apareció desde la cabina principal. Señor Velasco, aterrizaremos en 40 minutos. Adrián asintió. Preparen vehículos apenas lleguemos. Quiero encontrar a mi hermano antes de que abandone Mónaco. Pero incluso mientras daba órdenes, una sensación incómoda comenzaba a crecer dentro de él. Algo no encajaba. Esteban no era impulsivo. Nunca lo había sido. Si huyó con Lucía y con toda esa información, entonces tenía un plan mucho más grande. Y eso significaba que probablemente Adrián ya estaba entrando exactamente en la trampa que ellos esperaban. En Mónaco, las luces doradas del puerto brillaban sobre el Mediterráneo como joyas flotando en la oscuridad. En la terraza privada del Hotel de París Montecarlo, Lucía Ferrer encendía lentamente un cigarrillo mientras observaba los yates balancearse sobre el agua. Vestía de blanco. Elegante. Impecable. Como si no acabara de robar cientos de millones. Esteban salió del interior de la suite ajustándose los puños de la camisa. El avión aterrizará pronto. Lucía sonrió apenas. Más rápido de lo que esperaba. Él se acercó lentamente. Todavía podemos irnos. Ella soltó una risa suave. ¿Y perder el mejor momento de toda esta historia? Esteban la observó fijamente. Había algo inquietante en Lucía esa noche. Algo casi imposible de leer. Nunca quisiste solo dinero, ¿verdad? Ella lo miró con diversión. El dinero es una herramienta. Lo realmente valioso es el poder que viene después. El viento movió suavemente su cabello oscuro. ¿Y qué harás con la información de la memoria digital? Preguntó Esteban. Lucía exhaló humo lentamente. Eso depende de cuánto estén dispuestos a pagar ciertos hombres para mantener sus secretos enterrados. Esteban permaneció callado unos segundos. Después preguntó lo inevitable. ¿Y si Adrián viene armado? Lucía lo observó como si la pregunta fuera adorablemente ingenua. Claro que vendrá armado. Entonces esto puede terminar muy mal. Ella se acercó lentamente hasta quedar frente a él. Esteban, los hombres como Adrián jamás aceptan perder. Por eso son previsibles. Tú también eres peligrosa. Lucía sonrió. Por eso sigo viva. El teléfono sobre la mesa vibró en ese instante. Ella lo tomó. Escuchó unos segundos. Y por primera vez en toda la noche, su expresión cambió ligeramente. ¿Qué ocurre? Preguntó Esteban. Lucía bajó lentamente el teléfono. Parece que tenemos un problema inesperado. ¿Qué clase de problema? Ella levantó la mirada hacia el puerto iluminado. Y cuando habló, incluso su voz sonó más fría. Alonso Montenegro acaba de llegar a Mónaco, y no vino solo.
El Mediterráneo rugía bajo la noche de Mónaco mientras una hilera de vehículos negros avanzaba por la avenida costera como una procesión silenciosa hacia la guerra. Dentro del primero iba Alonso Montenegro. Su rostro permanecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Ese tipo de calma solo existía en hombres acostumbrados a decidir el destino de otros. Valeria observaba las luces del puerto desde el asiento trasero sintiendo que cada minuto acercaba todo a un final inevitable. En algún lugar de aquella ciudad llena de lujo, traiciones y millones robados, Adrián avanzaba directamente hacia su hermano, y quizá hacia algo mucho peor. El teléfono de Alonso vibró. Escuchó apenas unas palabras antes de colgar. «¿Llegó?», dijo. Valeria sintió el corazón acelerarse. «¿Dónde está?» «En el hotel de París». El vehículo dobló lentamente hacia Monte Carlo. Y esa misma noche, en la suite más exclusiva del hotel, Adrián Velasco entró con una pistola oculta bajo el abrigo y el alma consumida por una mezcla venenosa de rabia y desesperación. Sus escoltas revisaron primero. Habitación vacía. Luces encendidas. 2 copas de vino aún frescas sobre la mesa. Y en el centro del salón, una sola cosa esperaba por él. La memoria digital negra. Adrián se acercó lentamente. «¿Dónde están?», gruñó. Nadie respondió. Entonces escuchó aplausos suaves detrás de él. Lentos. Elegantes. Giró inmediatamente apuntando el arma. Lucía Ferrer estaba apoyada junto al ventanal, observándolo con una sonrisa imposible de descifrar. Vestía completamente de rojo. Como si hubiera venido a celebrar un funeral. «Sabía que vendrías solo», dijo ella tranquilamente. Adrián avanzó furioso. «¿Dónde está Esteban?». Lucía soltó una risa breve. «Siempre subestimaste a tu hermano, incluso ahora». «¿Dónde demonios está?». Ella caminó despacio alrededor del salón. «Escapando de ti». «Como todos terminan haciendo». Adrián tomó la memoria digital de la mesa. «Todo esto fue por dinero». «No». Lucía lo miró directamente a los ojos. «El dinero fue solo el principio». Él endureció la mandíbula. «Entonces explícame». Por primera vez, la sonrisa de Lucía desapareció. «Durante años observé cómo destruías personas solo porque podías hacerlo. Arruinaste familias enteras mientras brindabas con champaña. Convertiste el miedo en un negocio. Y lo peor, es que creías ser intocable». Adrián apuntó el arma directamente hacia ella. «No juegues conmigo». Pero Lucía ni siquiera se movió. «Mírate, Adrián». El gran rey del lujo europeo escondiendo una pistola porque finalmente descubrió que no controla nada. El silencio explotó entre ambos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Adrián comenzó a reír. Una risa cansada. Vacía. Casi rota. Lucía frunció ligeramente el ceño. «¿Qué es tan gracioso?». Él bajó lentamente el arma. «Que perdí todo, antes de darme cuenta de lo solo que estaba». Aquellas palabras parecieron sinceras por primera vez en años. Y eso resultó más perturbador que cualquier amenaza. En ese instante, las puertas de la suite se abrieron violentamente. Los escoltas reaccionaron de inmediato. Alonso Montenegro entró primero. Detrás de él venía Valeria. Y unos pasos más atrás. Esteban. Adrián quedó inmóvil. Su hermano parecía distinto. Más firme. Más seguro. Como un hombre que finalmente había dejado de vivir bajo la sombra de otro. Los dos se observaron en silencio. Años enteros de resentimiento flotaban entre ellos. ¿Por qué?, preguntó Adrián finalmente. Esteban respondió con una calma devastadora. Porque pasé toda mi vida viendo cómo destruías todo lo que tocabas. Yo te di todo. No. Esteban negó lentamente. Me diste humillación. Miedo. Vergüenza. Adrián intentó responder, pero las palabras no salieron. Porque en el fondo sabía que era verdad. Valeria observaba la escena sintiendo algo extraño. Ya no veía al hombre arrogante que dominaba salas enteras. Veía a alguien derrumbándose desde dentro.
Alonso avanzó lentamente. Esto termina hoy. Lucía cruzó los brazos. Depende de cuánto estén dispuestos a pagar por esa memoria. Pero Alonso sonrió apenas. Ya no tienes nada que vender. Ella frunció el ceño. Entonces varios teléfonos comenzaron a sonar al mismo tiempo dentro de la suite. Escoltas. Asesores. Abogados. Noticias internacionales. Lucía tomó el suyo rápidamente. Y el color abandonó lentamente su rostro. No, eso es imposible. Alonso la observó con fría satisfacción. Mientras jugabas ajedrez, yo compré el tablero. La pantalla del televisor se encendió automáticamente. Última hora, autoridades europeas bloquean cuentas internacionales vinculadas a fraude corporativo. Se confirma detención de varios funcionarios y empresarios. Interpol emite órdenes de captura. Lucía entendió demasiado tarde. Alonso había permitido que todos se movieran libremente mientras reunía pruebas contra cada participante. La trampa nunca fue para Adrián solamente. Era para todos. Los escoltas comenzaron a rodear discretamente a Lucía. Ella miró a Esteban. Dijiste que teníamos un acuerdo. Él bajó la mirada. Lo tenía, hasta que comprendí que terminaría convirtiéndome en alguien igual a Adrián. La expresión de Lucía se endureció con odio puro. Y entonces intentó correr. Pero la puerta volvió a abrirse. Agentes internacionales entraron inmediatamente. Todo ocurrió rápido. Gritos. Órdenes. Esposas. Lucía fue detenida mientras aún intentaba maldecirlos a todos. Y en medio de aquel caos, Adrián permaneció quieto. Mirando el vacío. Como si apenas entendiera que el Imperio Velasco acababa de morir frente a sus ojos. Las acciones destruidas. Las cuentas congeladas. Los aliados desaparecidos. El miedo reemplazando al respeto. Todo había terminado. Finalmente levantó la mirada hacia Valeria. Ella sintió un nudo silencioso en el pecho. Porque por primera vez desde que lo conoció, Adrián parecía humano. No poderoso. No arrogante. Solo roto. Lo siento, dijo él en voz baja. Valeria cerró los ojos un instante. ¿Cuántas veces había esperado escuchar esas palabras? ¿Cuántas noches lloró deseando que él comprendiera el daño que causaba? Pero algunas disculpas llegan demasiado tarde. Ella se acercó lentamente. Y aunque sus ojos brillaban con tristeza, su voz fue firme. El hombre que amé desapareció hace mucho tiempo, Adrián. Él no respondió. Porque sabía que era verdad. Los agentes comenzaron a llevarse a Lucía mientras las sirenas iluminaban el puerto de Mónaco. Esteban salió lentamente hacia la terraza. Alonso observó a Adrián una última vez antes de marcharse también. Y entonces el antiguo rey del lujo europeo quedó completamente solo frente al Mediterráneo. Sin imperio. Sin aliados.